Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy voy a conversar con Ernesto Critz de la Sociedad de Estudios Laborales. Bueno, Ernesto, ¿cómo está hoy el mercado laboral en la Argentina? ¿Cuáles han sido los cambios recientes más relevantes que vos observás? No hay cambios tan significativos, aunque hay uno que ciertamente es positivo, y es que la pérdida de puestos de trabajo que se produjo durante la recesión del segundo semestre de 2008, el primero del 2009, se ha recuperado. El empleo está creciendo nuevamente, esa es la buena noticia. La no tan buena es que la tasa de crecimiento del empleo, particularmente del empleo privado, hoy es sensiblemente más baja que lo que era en 2008 y mucho menos que lo que era en 2007. Hoy estamos con un crecimiento de la ocupación que es la mitad del que teníamos en el 2008, un tercio del que teníamos en 2007. Esto no significa que estemos en una mala situación. El desempleo no es alto, estamos hablando de entre 7 y 8%, que más o menos se ha mantenido, con la excepción de este periodo recesivo, así desde el 2007, con sí una diferencia muy importante, y esto se nota en todos los indicadores laborales y por consiguiente sociales, entre lo que es el sector formal de la economía, o el sector formal del mercado de trabajo, si querés, y el sector informal. El sector formal del mercado de trabajo, yo diría que estamos en pleno empleo. Estamos por debajo de un 4% de desempleo. Acá estamos hablando de 2/3 de las fuerzas de trabajo. En el sector informal, el tercio restante, ahí estamos seguramente por arriba todavía del 10% de desempleo. Ahora, decías que excesivo, explica quizás en una medida no menor el aumento del déficit fiscal en la provincia. ¿Y cómo es la relación entre empleo formal y no formal en los nuevos puestos de trabajo que se están creando? El grueso de los empleos que se crean son formales. Esto viene siendo así desde la salida de la crisis de 2001-2002. Durante esa crisis el empleo informal había pegado un salto muy grande, la informalidad había superado largamente el 40%, como los empleos que se han creado en su mayoría son formales, eso ha ido disminuyendo, pero de todas maneras hoy la tasa de informalidad ciertamente se ha recuperado, pero no es mucho más baja, es un par de puntos, apenas más baja que lo que era en los años 90 antes de la crisis de la convertibilidad. Claro. ¿Y cuál es la tasa histórica, digamos, de informalidad en el mercado laboral argentino, y en qué tiempo la Argentina podría volver a tener ese tipo de niveles? A ver, depende de cuál sea tu punto de partida, naturalmente, pero tuvimos muy baja informalidad hasta los años 80, hasta comienzo de los 80. A comienzo de los 80 la informalidad estaba por debajo del 20%, como un 18%. En los 80 subió como 10 puntos. En los 90 volvió a subir otros 10 puntos. O sea, entre el comienzo de los 80 y fines de los 90 subió más de 20 puntos. Hoy estamos más o menos por ahí. Volver a una tasa de informalidad como teníamos a comienzos de los 80 yo creo que va a requerir todavía mucho tiempo, y una tasa de crecimiento del empleo no inferior a la que tenemos ahora, del 2-3%. De todas formas, a nivel de ingresos, la diferencia entre el sector formal y no formal sigue siendo todavía muy significativa. Yo creo que es muy significativa. Mi impresión además es que la brecha ha aumentado, particularmente en este periodo inflacionario, si es que la medimos correctamente, porque los salarios de los trabajadores formales, muy especialmente de los asalariados bajo convenio, que negocian a través de los sindicatos, han crecido
nominalmente por encima del aumento de precios, o sea que ha habido aumento del salario real. Yo creo que eso no ha pasado en el sector informal, con lo cual me parece que las disparidades entre asalariados, entre los formales y los informales, han aumentado desde que comenzó a acelerarse la inflación. Y también la tasa de pobreza. Sí, el grueso de la pobreza está asociado a la informalidad. Eso es muy claro entre los ocupados que están en situación de pobreza, porque tener un empleo ya no garantiza, digamos, aquellos que están en situación de pobreza, la gran mayoría son trabajadores informales. La diferencia, la incidencia de la pobreza entre un trabajador formal y un trabajador informal es como 5 veces. Claro, pero hay de todas formas, es decir, que el sector de empleados formales que están en situación de pobreza es muy bajo. Es muy bajo. Yo diría que, de hecho, la gran mayoría de los asalariados formales, particularmente aquellos que están bajo, los asalariados registrados, están en la mitad superior de la distribución del ingreso. Ernesto, ¿cómo ves jugando esta situación del mercado laboral las expectativas económicas en generales de la ciudadanía? Porque daría la sensación de que la posibilidad de conseguir empleo estaría jugando un papel muy fuerte en cuanto a las expectativas de la sociedad con relación al rumbo de la economía. Es muy probable. Yo creo que han pasado dos cosas. Primero, la disminución del desempleo desde los niveles tan altos que tuvimos durante la crisis de 2001-2002 a lo que son ahora de entre 7 y 8%, eso me parece que ha jugado un papel favorable en estas expectativas. Y ahora, si bien, como te decía, el empleo no está creciendo mucho, sobre todo en relación al nivel de actividad, la elasticidad es muy baja, sin embargo me parece que lo que está jugando favorablemente es que se ha reducido sensiblemente el temor a perder el empleo. O sea, me parece que si bien no se está creando tanto empleo, hay una percepción de mayor estabilidad en el empleo y eso juega un papel importante en la decisión de endeudarse. ¿No es cierto? Por supuesto, esto junto con los salarios que han crecido en términos reales en el sector formal, a mí me parece que esto es lo que explica en gran medida el boom del consumo. ¿Y crees que en el periodo de convenciones colectivas de trabajo, que bueno, la gran mayoría se abre ahora a partir de marzo, se van a poder, digamos, preservar esta tendencia en los últimos años? Es decir, que los trabajadores bajo convenio van incluso a poder recibir aumentos por encima de lo que es la tasa de inflación bien medida. Yo diría que en el próximo semestre sí. O sea, me parece que en los convenios que se cierren hasta fines del primer trimestre, con toda probabilidad, esto va a ocurrir. ¿Cuánto se va a acelerar la tasa de inflación? Todavía es una incógnita, pero si los convenios se cierran por encima del 25 o 26%, si no le están ganando a la inflación, por ahí están, y lo más probable es que se cierren algún par de puntos por encima de eso. Bueno, el propio Estado ha cerrado acuerdos con ese porcentaje. Exactamente, ¿no? Y eso por una parte, sí. Me parece que el Estado tiene como dos visiones contrapuestas, si querés. Por una parte, necesita, incluso por razones políticas, mantener un alto crecimiento del consumo. Por el otro lado, le preocupa que se le desboque la inflación, aun cuando recaude impuestos inflacionarios, pero es muy interesante que las señales que ha lanzado el Estado con la paritaria docente nacional, el año pasado fue 23%, este año son varios puntos más, digamos, reconoce en los hechos que ha habido una aceleración de la inflación, pero en términos del salario real, ahí no hay cambios de tendencia. Para terminar, Ernesto, el tema de las organizaciones sindicales, en función de todo este cuadro del mercado laboral que vos estás describiendo, hay indudablemente un fortalecimiento de las estructuras sindicales en este último tiempo. Yo diría que sí, ha habido un fortalecimiento, más allá de las razones estrictamente políticas. Digamos, desde el mercado de trabajo, me parece que el crecimiento... Sí, porque las condiciones políticas pueden cambiar, los otros son factores de tipo más estructural. Eso fue el objetivo, exactamente, que viene de la economía, viene del mercado de trabajo. El aumento significativo de la cantidad de asalariados registrados, desde el 2003 hasta aquí se crearon cerca de 3 millones de empleos, de los cuales más de 2 millones largos son empleos en blanco, empleos registrados. Eso ensancha la base de sustentación de los sindicatos, aumenta su recaudación por cotizaciones sindicales y también la administración de los recursos de la seguridad, de las obras sociales.
Muy bien, Ernesto Critz, mucho que el empleo crece, entonces si no lo hace con tanta intensidad el empleo privado es porque está creciendo mucho el empleo en el sector público. El empleo en el sector público creció en 2009, compensando la pérdida que había habido en el sector privado. Ha venido creciendo efectivamente, pero de alguna manera también está acompañando esta tendencia de desaceleración de crecimiento del empleo en su conjunto. Lo que sí es cierto, de todas maneras, que el crecimiento que fue especialmente importante durante este periodo... Muchas gracias por me acompañar en el programa de hoy. Gracias. Ahora hacemos un corte y ya volvemos. Muy bien, segundo bloque del Economista TV, me acompaña ahora la diputada Margarita Stolbizer. Bueno, Margarita, mañana se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso. ¿Cuáles son las expectativas? Digamos, por en general el año electoral está siempre asociado a un escaso trabajo legislativo, por lo menos en términos de sanciones de leyes relevantes, ¿no? Sí, de todos modos creo que la presidenta ha logrado que uno inicie, digamos, este nuevo periodo con bajas expectativas, pero no solo con bajas expectativas respecto de lo que puede ser el año parlamentario, bajas expectativas respecto de su propio discurso, de las cosas que ella pueda plantear. La verdad es que tuvimos el año pasado un discurso, ustedes recordarán, en el mismo momento ella anuncia la derogación del decreto de necesidad de urgencia anterior y el dictado de otro decreto de necesidad de urgencia casi igual al anterior. Un discurso de mucho tiempo, como suelen ser los discursos de la presidenta, sin que pronuncie la palabra seguridad ni una sola vez. Y siempre nosotros planteamos el tema de la seguridad como un tema integral. Hablar de la seguridad significa hablar no solo de la seguridad ciudadana y en la calle, sino de la seguridad social, de la seguridad en tantas otras cuestiones, y sin embargo esto no figura en la agenda de la presidenta. A esto agrego que ella va a dar un discurso yo creo que es el momento de apertura clara de un proceso electoral que empieza a tener elecciones en distintas provincias, y lo cierto es que no conocemos las reglas de juego de este proceso electoral. Y esto nos pone frente a una Argentina muy inestable, donde el gobierno vuelve a mostrarse haciendo manipulación de las reglas para ponerlas al servicio de sus propias conveniencias electorales. Entonces, la verdad es que las expectativas respecto al discurso presidencial son bajas. Respecto a la tarea parlamentaria, tuvimos un mal año en términos de resultados o de producto legislativo el año pasado. Este año hay voluntad de acordar una agenda común entre el oficialismo y la oposición, pero todos sabemos que las tensiones propias del proceso van a complejizar mucho aún las buenas intenciones, ¿no? No, además teniendo en cuenta también que, no sé, un grupo muy grande, al menos entre 35 y 40 legisladores aspiran a cargos ejecutivos a lo largo del año. Eso también le quita, digamos, dedicación en muchos casos a la tarea parlamentaria, sí, ¿no? Hay un acuerdo para tratar de asegurar una sesión mensual, claro, en la cual se puede meter todo en esa sesión. Siempre sabemos que el trabajo parlamentario no se cierra en la presencia en la sesión, sino que para llegar a una sesión que pueda tener un producto, digamos, necesitamos previamente un trabajo de comisiones donde vaya viendo dictámenes que se tratan en el día de la sesión. Así que, bueno, hay intención de hacerlo. El espacio político del que nosotros formamos parte, que es el espacio de la oposición, está en disposición a acordar una agenda común, pero también vamos a insistir sobre algunos temas que nos parece que son centrales para la Argentina, acaso el INDEC que nos quedó pendiente del año pasado, la ley de acceso a la información pública. Es inconcebible que la Argentina no tenga una ley de acceso a la información pública que permite al ciudadano común, no solo al periodista, sino al ciudadano común, controlar lo que pasa dentro del Estado, ¿no? Esas serían 2 o 3 de las leyes que a la oposición le gustaría que se sancionen este año. Sí, obviamente publicidad oficial. Nosotros tenemos un agujero negro porque ni en la discusión de la ley de medios audiovisuales se discutió, ni pudo ser posible el año pasado, una ley que reglamente el uso y evite los abusos reiterados. Yo he visto durante todo este fin de semana lo que es la publicidad
del gobierno en medio de los partidos de fútbol, y la verdad es obsceno a esta altura que no estamos en campaña. No me quiero imaginar lo que va a hacer después. ¿Y crees que hay posibilidades de lograr algunos acuerdos entre el gobierno y la oposición alrededor de estos temas? Digo porque este escenario de parlamento fragmentado que tenemos ahora sí, nos va a acompañar por lo menos durante 2 o 3 años más. Es sí, muy difícil que cambie sustancialmente la relación de fuerzas dentro del Congreso, así que siempre va a ser necesario buscar algún tipo de acuerdos. Por supuesto, yo comparto esto, pero también tengo la confianza que podamos tener otro gobierno a partir del mes de diciembre, y estoy convencida que es necesario y posible construir un frente político de base programática honestamente progresista que ofrezca un cambio a la Argentina, y entre esos cambios la capacidad de un gobierno, de un nuevo gobierno, de dialogar con todas las fuerzas políticas es central. Yo no concibo, la verdad, un gobierno democrático que se precie de tal sin dialogar con todos los sectores, y por lo tanto aspiro a que el nuevo gobierno realmente pueda facilitar la tarea parlamentaria a partir del diálogo. Nunca se ha visto lo que han inaugurado como práctica casi corriente, que todo el mundo termina aceptando los Kirchner, que es una falta total de diálogo en temas centrales, no hay establecimiento ni discusión de políticas de Estado, pero llevado eso a límites del absurdo. Yo nunca vi antes en ninguno de los otros gobiernos democráticos que llega un presidente extranjero a la Argentina y no se invita a la oposición a un acto oficial, por ejemplo. En cambio acá se ha hecho hasta utilización de la presencia de un presidente extranjero para llevarlo a actos políticos del partido de gobierno, negando en todos los casos a la oposición la mínima posibilidad de interactuar, ¿no? Margarita, recién hablabas de la construcción de un frente. Se sabe que el radicalismo, el partido que vos liderás, GEN, y el socialismo están decididos a confluir en un frente. Ahora vos también dijiste hace poco que querías incorporar ese frente a la coalición cívica y a Proyecto Sur. Sí. Sin embargo, Proyecto Sur dice que no quiere saber nada con los radicales, y Carrió dice que ella ya tiene la fórmula presidencial, candidatos para las principales provincias y municipios del país, por lo cual no es un momento de construir un frente. Sí, yo no desconozco las dificultades que tiene nuestra propuesta, pero el resto no podrá desconocer la importancia y la relevancia que tiene conformar un frente en el cual puedan confluir estas fuerzas. No imagino ni a Carrió ni a Pino Solana siendo funcionales a la consolidación del proyecto kirchnerista o a la alternativa claramente de derecha que podían constituir Macri y Duhalde, por ejemplo. Por lo tanto, creo que hay que hacer todos los esfuerzos para intentarlo. Las reacciones frente a nuestra propuesta tienen que ver con la no voluntad por reconocer al radicalismo liderazgo en este frente. Y yo creo que eso debe ser así. Creo que debe ser que el radicalismo no debe liderar esto de tal manera de que el resto terminemos estando donde los radicales quieren. Aspiro más a que, pasada la elección interna del radicalismo, exista una mesa de consenso y de construcción entre iguales que se sientan y deciden poner en marcha un proyecto de gobierno para la Argentina, que no un lugar donde se dirimen las conveniencias de cada uno del reparto de las ubicaciones en una lista. Creo más en un proyecto sostenido, en un programa serio de gobierno, ¿no? Y que todas las partes estemos expresadas en ese gobierno y no simplemente en el reparto de una lista. El otro día leí un reportaje tuyo, no sé si fue en Clarín, donde te hacían la consabida pregunta si vas a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y vos decías, bueno, si te toca lo serás, pero que estabas pensando quizás una función ejecutiva, eventualmente ser jefa de gabinete o ministra de Trabajo, ¿no? Y me interesa este punto, la posibilidad de que seas ministra de Trabajo, porque bueno, es el gran cuco que tiene la oposición, ¿no? Siempre le preguntan, exacto, ¿qué va a pasar si ustedes lo van a dejar gobernar? ¿Puede gobernar otro partido que no sea el peronismo? Porque el peronismo controla las organizaciones sindicales. Van a tener una situación de confrontación con esas organizaciones como tuvieron los últimos 2 gobiernos radicales. El modelo ¿Por qué te crees más allá de las aspiraciones o no, yo lo que quise decir es que me pienso más políticamente en el tema es interesante porque nacional, y creo que esa es un área central de la que muchos escapan, y sin embargo a mí me parece que es una de las reformas estructurales que la Argentina necesita conjuntamente con otras,
que es el establecimiento de relaciones laborales diferentes. Esto tiene que ver también con empezar a concebir de una manera distinta la articulación entre el sector público y el sector privado. Yo creo que hay que empezar a despojar de prejuicios la relación entre los dos sectores, hay que hacerla más fluida, más transparente y que realmente permita aprovechar las oportunidades de la Argentina de una manera distinta, y de ahí dependen relaciones laborales distintas. Ahora, lo cierto es que hoy nosotros tenemos el enquistamiento de una cúpula sindical muy perversa para la Argentina, como ha sido lo que tenemos a la vista en estos días, que es el manejo de las obras sociales, estrictamente por las transferencias de recursos, de dinero y de poder, que esto significa que le ha hecho este gobierno nacional. Moyano es lo que es porque le han dado en realidad un poder enorme sostenido en una cantidad de recursos que se le transfieren. Es inconcebible que con el nivel de cuestionamiento que tiene el manejo de las obras sociales sigan manejando presupuestos que el Estado le transfiere, que son multimillonarios, la verdad. Creo que hay que establecer un vínculo de relaciones distinto y discutir en general una legislación laboral que venimos atrasada de la década del 90, con los que la llevaron adelante y los que la apoyaron, los que la convalidaron y la sostienen, que es la legislación más antiobrera de la historia argentina y que hoy seguimos sosteniendo. Me parece que hay que sincerar un proceso distinto de discusión en materia económica que incluya a los trabajadores en esa discusión como parte necesaria del modelo de crecimiento y desarrollo que la Argentina necesita. Claro, pues bueno, ha sido en las experiencias anteriores una relación muy conflictiva para los gobiernos de origen no peronista, si se quiere, ¿no? Exactamente, bueno, esas son las cuestiones que hay que cambiar, pero también a esos fines el armado de un frente como el que nosotros pensamos, donde sea un frente que no excluya al peronismo. Yo creo que hay que tomar en un frente a conformar amplio, de base programática y ético, lo mejor de los movimientos tradicionales en su aporte histórico, cultural, político y social en la Argentina. Y me parece que hay que incorporar también lo que fue en su momento el surgimiento de un movimiento obrero que le hizo bien a la Argentina. Me parece que hay que sacarnos el cuco de enfrente de que el sindicalismo es algo malo. Son malos estos sindicalistas, enriquecidos a costa de sus trabajadores representados, pobres en realidad, pero que tiene que ver con un determinado modelo y una concepción de esto que la presidenta defiende como el modelo. Yo pedí hace unos días atrás, a través de el decreto 1172 de acceso a la información sobre cuáles son las empresas que cuentan por parte del Ministerio de Trabajo con el programa ese de asistencia a las empresas en crisis. Bueno, hay que asombrarse de ver cuáles son las empresas subsidiadas con el dinero de todos los argentinos a través de ese programa. Para nombrar algo, hoteles de 5 estrellas que cobran tarifas extraordinarias, imposible para un ciudadano común alojarse en esos hoteles. Bueno, a eso le pagamos el sueldo de 100, 200, 600 trabajadores, todos nosotros. Entonces me parece que hay un manejo, en este tema como en otros, de los recursos públicos como si fueran la billetera privada, y esas son las cosas que hay que cortar, ¿no? Bueno, Margarita, pero supongamos que no sos ministra de Trabajo ni jefa de gabinete y tenés que competir en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo hoy la provincia de Buenos Aires, esta relación tensa, para llamarlo de alguna manera, entre la presidenta y el gobernador de la provincia? Bueno, obvio que me preocupa de qué manera esto afecta el funcionamiento de la provincia en términos de gestión y en las relaciones institucionales de la provincia, donde la presidenta ha decidido debilitar al gobernador utilizando para eso o las listas colectoras o el discurso de la seguridad. Todo apunta hoy a debilitar al candidato a gobernador, sencillamente porque tenemos un candidato a gobernador que podría molestar las aspiraciones de la presidenta. Yo tengo una opinión muy crítica, negativa de la política de seguridad de Scioli. Ahora, eso es la consecuencia de 20 años de gobierno del mismo partido político, de muchos de los prohijados hoy por el gobierno nacional. No es que Scioli le hizo mal a la provincia después de gestiones exitosas previas. Entonces me parece que el tema de la seguridad hay que analizarlo en términos integrales y que no debemos tolerar esto de que se utilice a la provincia siempre como cláusula de ajuste de la interna nacional. El problema es cómo muchos han convalidado esto, porque Felipe Solá defendía la coparticipación de la provincia hasta que arregló en su momento su interna con Kirchner. Scioli hace depender la situación de la provincia también de su relación con el kirchnerismo. Entonces tenemos una provincia que debería estar hoy aportando en términos de un proyecto nacional de una manera distinta, y tenemos una provincia disminuida porque termina siendo siempre el escenario de disputa de la interna del partido de gobierno, ¿no?
Muy bien, Margarita Stolbizer, gracias por estar en el programa. Al contrario. Nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.